va a estar cubriendo su iglesia de cualquier cosa. Amén. Muy bien, ¿alguien está listo para la palabra? Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 11, versículo 20 al 22. Toda esta semana he estado hablando acerca de la ministración en la liberación, del ministerio de liberación. Hemos estado hablando acerca de lo que es conocer el mundo espiritual, y hoy quisiera predicarles bajo el título cómo ejercer autoridad sobre los demonios o cómo expulsar demonios. Pero lejos de darle las herramientas, hoy realmente lo que quiero depositar en su corazón es qué elementos necesitamos para tener esa autoridad espiritual. Así que nuestra atención no debe estar en el enemigo, sino en los elementos necesarios para ejercer esa autoridad. Y la pregunta es: ¿estoy espiritualmente preparado para ejercer esa autoridad que Cristo nos ha delegado? Hoy vamos a aprender cómo tener esos elementos en nuestra mano, y si hay algo que nos haga falta, el Señor quiere depositar ese conocimiento para que podamos adquirirlo. Lucas capítulo 11 versículo 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aquí claramente habla de dos personas o dos reinos o dos personajes, que uno es fuerte y guarda su palacio, guarda sus posesiones, guarda todo su territorio. Pero cuando viene alguien mucho más fuerte que aquel que guardaba todas estas cosas, es vencido y por ende es despojado de su territorio, y aquel que es más fuerte toma posesión de ese nuevo territorio. Entonces, hablar de Cristo y hablar de la autoridad que tenemos es reconocer que el reino que nosotros pertenecemos es más fuerte y más poderoso que el reino de las tinieblas. Amén. Déselo fuerte para el Señor. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para ejercer esa autoridad? Porque hemos estado hablando todos estos días de que como hijos de Dios tenemos la autoridad, que como hijos de Dios se nos ha delegado. Pero ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita usted para ejercer esa autoridad? Porque ¿qué sucede cuando reprendemos, cuando queremos echar fuera un demonio y no sucede nada? ¿Qué sucede cuando miramos que el enemigo nos está atacando y prácticamente está tomando ventaja de nosotros? Hoy vamos a aprender cuáles son los requisitos, cuáles son esos elementos para que podamos ejercer esa autoridad. Y lo primero que debemos de tener y saber, que tenemos que pertenecer al reino que tiene más poder que el reino de las tinieblas. ¿Ok? Le empecé a decir que si hay alguien fuerte, controla, puede resguardar, puede cuidar su territorio. Pero cuando viene alguien más fuerte, entonces ese más fuerte lo despoja de su territorio. Entonces debemos asegurarnos que nosotros pertenezcamos al reino que tiene más poder que el reino del enemigo. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que pertenezcamos a ese reino. Por eso es imprescindible que toda persona que va a hacer guerra espiritual, que va a reprender demonios, que va a ejercer autoridad sobre las huestes del mal, sea una persona que haya reconocido a Cristo como su Salvador. Y yo quiero decir esto con mucha autoridad y con mucha reverencia, especialmente a aquellos que están a través de las redes sociales. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, no intente entrar en una guerra espiritual. No intente reprender demonios. No intente hacerle la guerra al enemigo, porque uno de los principales requisitos para poder ejercer esa autoridad espiritual es que usted pertenezca al reino de nuestro Padre Celestial, que tiene más poder y más autoridad que las tinieblas.
¿Y esto por qué sucede? Porque cuando peleamos contra las fuerzas del mal, el enemigo va a contraatacar tu vida y va a contraatacar a aquel que ha ejercido esa autoridad. Y por ende tú tienes que estar cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos cubiertos, entonces el enemigo puede hacerte mucho daño, porque estamos representando al reino de nuestro Señor. Estamos ejerciendo esa autoridad con el nombre de nuestro Señor. Y si no tenemos a Cristo, a quien los demonios respetan, entonces ellos no nos pueden respetar ni podemos ejercer ninguna autoridad. ¿Estamos claros? Ahora, si usted va conmigo a Hechos capítulo 19, versículo 13, le quiero dar un ejemplo y una ilustración cuando intentamos ejercer esa autoridad sin los elementos necesarios. Hechos 19:13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquí podemos notar que ellos intentaban utilizar el nombre de Jesús como una fórmula, como un amuleto, como alguien en quien sabían que los demonios se sujetaban, pero ellos no tenían ninguna relación con Jesús. Así sucede cuando alguien intenta utilizar el nombre de Jesús, pero no conoce a Jesús. Y lo primero que tenemos que entender es que necesitamos tener una relación con Jesús, porque el enemigo no se va a sujetar a tu nombre, ni se va a sujetar a tu persona, se va a sujetar a quien tú tienes adentro de ti, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Está conmigo? Y en el versículo 14 dice: y había dentro de esos exorcistas ambulantes 7 hijos de tal nombre llamado Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Hijos de sacerdotes estaban intentando reprender las fuerzas del mal. Y esto me da a entender también que el enemigo no respeta títulos. Tú puedes ser amigo del pastor, usted puede ser amigo de Pablo, pero usted tiene que tener una relación con el Señor directamente. Aún estos hijos de los sacerdotes intentaron reprender a alguien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dije, porque pertenecían a la familia o al orden sacerdotal. Eso no importa. Usted puede ser pastor, usted puede ser evangelista, usted puede ser predicador de la palabra, usted puede ser maestro de escuela bíblica, y el enemigo nunca va a respetar ese título. El enemigo va a respetar de que usted tenga una relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Me está siguiendo? El peligro de intentar ejercer esa autoridad sin una verdadera posición en Cristo nos puede llevar a ser golpeados, a ser heridos. En el versículo 18 dice, en el versículo 15 dice que los espíritus le respondieron a esta gente: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sos? ¿Quiénes son ustedes? O sea, reconocemos estas personas en el mundo espiritual, pero yo no veo que tú tienes una relación con Cristo. Yo no veo que tú tienes a Cristo en tu corazón. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa bien importante es que debemos de haber recibido y ser llenos del Espíritu Santo. Y el próximo domingo voy a hablar específicamente de algunas herramientas que debemos de tener para ejercer esa autoridad. Cómo expulsar demonios con esas herramientas. Pero hoy, por encimita, quiero decirte que necesitamos también el ser investido o el ser lleno o el haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Porque la autoridad que tú ejerzas sobre ellos también va a depender de lo que tú cargues por dentro. ¿Está claro? ¿Alguien me está siguiendo? Por eso dice la Escritura que
Cuando el Señor se levantó, dijo: si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera demonios, el Señor ha llegado, o el reino de Cristo ha llegado aquí en la tierra. Número 3, necesitamos tener una buena relación en oración y intimidad con nuestro Señor. ¿Está claro? Usted no puede pretender echar fuera un demonio si no tiene una relación de oración y de intimidad con el Señor. Usted no puede pretender ejercer autoridad si usted no tiene una comunión íntima con nuestro Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo llamó primeramente a sus discípulos para que estuviesen con Él. Luego les enseñó y les envió a predicar. Y luego el tercer punto dice que les enseñó a ir a reprender y ejercer autoridad sobre las fuerzas del mal. Entonces lo primero que Dios está buscando en su pueblo es que tú tengas una relación con Él, que tengas una relación íntima con Él. Y luego viene ¿qué? La autoridad espiritual. Entonces a veces primero pretendemos tener autoridad espiritual y sin tener una relación con el Señor. ¿Me está siguiendo? Vamos, ¿alguien me está siguiendo? Entonces nosotros podemos perfectamente tener un teléfono de última generación, tener el iPhone último modelo, con todas las aplicaciones, con todas las cámaras sofisticadas, pero si ese iPhone no se conecta a la fuente todas las noches para ser cargado, ¿de qué sirve el teléfono? No sirve de nada. Puede tener la última tecnología, puede tener las últimas aplicaciones. Así es el cristiano. Usted puede tener una autoridad delegada, usted puede ser un hijo del Señor, pero ¿sabe qué? Usted necesita ¿a quién? Necesita estar conectado con la fuente que es Cristo. Amén. Dile a tu hermano que tienes al lado: tú necesitas tener una comunión genuina con el Espíritu Santo de Dios. Vamos, dale un fuerte aplauso al Rey. Y número 2, necesitamos tener fe para creer que lo que se nos ha sido encomendado, delegado, tengamos esa autoridad. Yo le he dicho a usted que usted debe de creer su posición en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Qué es lo que usted carga en Cristo? Usted no puede caminar cabizbajo. Usted no puede doblegarse ante las fuerzas del mal, porque usted tiene una autoridad delegada por Dios. Y usted tiene que tomar esa autoridad con fe y declarar en el mundo espiritual que usted no es cualquier persona, que usted no es cualquier hombre, que usted no es cualquier mujer, que usted tiene una autoridad delegada. Lucas capítulo 10 versículo 17: y aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y el versículo 19, Jesús les dijo: yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escúchame, Cristo te dio potestad. Cristo no te dijo: ve a buscar autoridad, ve a ganar autoridad. No, Cristo te dijo: yo te doy la autoridad, yo te doy la potestad, yo delego en tus manos autoridad sobre las fuerzas del mal. Y yo tengo que creer esa palabra. Usted tiene que creer esa asignación de que usted tiene autoridad sobre las fuerzas del mal, y eso se tiene que tomar con fe. Si usted no tiene fe de lo que carga, de lo que posee en el nombre de Jesús, usted nunca va a ejercer esa autoridad. Por eso se tiene que tomar con fe. Dios dijo que yo tengo autoridad, pues yo me lo voy a creer. Y cuando tenga que enfrentarme a un enemigo, a un diablo de eso, entonces yo voy a ejercer mi autoridad, porque tengo fe de lo que Cristo dijo acerca de mí y de lo que Cristo dijo acerca de usted. ¿Está claro? Me encanta esto: les doy autoridad, ya se los he dado, es de ustedes, tómenlo, dice el Señor. ¿Ya? Y esa autoridad no depende de usted, depende de lo que Cristo ya dijo que nosotros teníamos. No importa si el enemigo es grande
o es enorme, no importa, usted tiene algo que carga. Me gustó esta ilustración que encontré, y es que cuando un policía, a veces quizás pequeño de estatura, se para en un tráfico y levanta su mano y le dice a un camión de 5 toneladas, le dice al conductor que se pare, ese policía no tiene más fuerza ni tiene un mayor tamaño que ese camión de 5 toneladas. Pero ¿sabe por qué ese conductor se para? Porque delante de él está un hombre uniformado que lleva y que carga una autoridad. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, cuando ese hombre levanta la mano, ese conductor tiene que pararse, porque una autoridad le dijo que se parara. Así podemos ser nosotros pequeños, sin poderes en este mundo físico, pero en el mundo espiritual somos poderosos en Cristo. Y cuando levantamos nuestras manos, y cuando le decimos al enemigo que retroceda, y cuando levantamos nuestra mano y le decimos al enemigo que huya, el enemigo, aunque sea más grande y más poderoso que nosotros, tiene que obedecer por la investidura, el uniforme que andamos cargando. ¿Sabe cuál es su uniforme? Su uniforme es Cristo. Usted lleva una investidura que se llama Cristo. ¿Y sabe lo que sucede? Que el enemigo reconoce lo que tú cargas por dentro, lo que tú tienes por dentro. Por eso es que aquellos demonios le dijeron: a Cristo conocemos. Y cuando tú te paras de frente al enemigo, ¿sabes a quiénes ellos ven? A Cristo. No te ven a ti. Tú eres simplemente un instrumento en las manos de Dios. Tú eres el hombre y la mujer que Dios está utilizando, usando. Pero ellos ven es a Cristo en ti. Así que la autoridad de Cristo se ejerce mediante tus palabras y tu boca. Mira lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 1 versículo 23. Cuando un demonio se manifestó en una sinagoga, Jesucristo, al ver el espíritu inmundo, que dio voces diciendo: oh, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Ahora, ese poder en esa palabra no solamente estaba en Jesús. Ese poder y esa autoridad en tu boca lo delegó a la iglesia. Por eso es que dice la Escritura en Mateo capítulo 18 versículo 18: de cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos, y que lo que desates en la tierra será ¿qué? Entonces tú tienes el poder en tu boca, en tus labios, en tus palabras, para atar al enemigo o para desatar bendiciones sobre tu casa y sobre tu familia. Vamos, alguien tiene que creer esto. Quizás los de la 11 me ayudan un poquito más, pero tú tienes poder en tu boca, y tú debes de creer que cuando tú atas al enemigo, hay un poder sobrenatural que viene y desciende sobre ese enemigo y lo ata. ¿Por qué? Porque tú lo has declarado con tu boca. Pero hay que creerlo. Usted tiene el poder de dar vida y de dar muerte en sus labios, en su boca. Alguien puede estar a punto de suicidarse, alguien puede estar completamente destruido, pero sus palabras pueden generar vida en esa persona. Dije, pueden generar vida en esa persona. Puede atar ese demonio de suicidio y le puede dar vida a esa persona. Por eso el Señor le preguntó a Ezequiel: ¿tú crees que esos huesos pueden recobrar vida? Claro que sí. Si el Espíritu de Dios los sopla, van a tener vida. Claro que sí. Entonces cuando tú hablas y cuando tú pronuncias las palabras de vida del Señor, esa persona que está muerta espiritualmente va a recobrar vida. Porque tú tienes autoridad en tu boca. ¿Alguien me está escuchando? Número 3, necesitamos ser personas obedientes también. No solamente tenemos que tener comunión, tener a Cristo en nuestro corazón, estar lleno del Espíritu Santo, pronunciar las palabras, sino tenemos que ser personas obedientes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ejercer autoridad de Cristo si no estamos sujetos a Cristo.
Y nosotros no podemos ejercer autoridad si somos hijos e hijas desobedientes. En Filipenses capítulo 2 versículo 8, el Señor nos hace una ilustración poderosa de lo que es ser obediente. Dice que haciéndose obediente hasta la muerte Jesús, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Pero primero Él se volvió un hijo obediente. Se humilló hasta lo sumo. Para que Cristo lo exaltara, primero se humilló. A veces nosotros queremos ejercer gran autoridad espiritual. Wow, cuando yo bato las manos, los demonios caen por allá. Pero ¿y dónde está nuestra obediencia? Antes de esa autoridad, Dios nos va a probar en nuestra obediencia. David fue probado. Antes de ponerlo como rey y príncipe de su pueblo, David fue probado. ¿Ya? Los apóstoles querían correr, querían salir y comerse el mundo, pero tuvieron que aprender por 3 años y medio al lado de su maestro. Pedro, no hagas esto. Juan, tienes que hacerlo diferente. Y tuvieron que pasar el proceso. Así debemos también nosotros pasar el proceso de la obediencia. Queremos atar demonios, pero no queremos obedecer a nuestros líderes. Y queremos que el enemigo se nos sujete. Queremos que el enemigo se calle cuando lo mandamos a callar. Pero cuando alguien que está en autoridad te pide, te corrige, te enseña y quiere ejercer esa autoridad delegada por Dios, tenemos resistencia. Pero sí queremos que el enemigo se sujete, pero nosotros no nos queremos sujetar. Aquel centurión le dijo a Jesús: quiero que ores por mi siervo. Yo iré a tu casa. No necesitas ir. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Escúcheme. Porque yo soy hombre que bajo autoridad. No dijo yo soy hombre que tengo autoridad, sino que dijo yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Ve la diferencia? A veces nosotros queremos tener autoridad, pero antes de tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Y yo le digo a mi siervo: ve, y él va. Pero así como yo tengo subalternos, también tengo personas que están sobre mí. Y como yo estoy bajo esa autoridad y reconozco que tú eres el Hijo de Dios y también estás bajo autoridad, solamente di la palabra y será hecho. Cuando nosotros reprendemos, cuando echamos fuera un demonio, ellos te escanean. Ellos te escanean. Estos hijos de Seba dice que cuando el demonio no reconoció su autoridad, dice que saltó sobre ellos y los mandó desnudos y heridos. Los demonios te escanean, me escanean. ¿Por qué? Porque si vas a ejercer autoridad, necesitas ser una persona obediente. O sea que la obediencia desata esa autoridad. La obediencia jala esa autoridad. La obediencia te promociona para tener autoridad espiritual. Cuando no la tenemos, solemos gritar, hacer musarañas, hacer show, porque no la tenemos. Hace muchos años, cuando estábamos en Northfield, a nuestros inicios tuvimos que enfrentarnos con muchos demonios y había muchas manifestaciones en la iglesia. De esos demonios que venían, personas que venían atadas y todo eso, y se nos revelaban, y algunos nos hablaban y nos decían, sí, algunos que estuvieron en Northfield se han de acordar, si tú nos sacas de aquí te matamos a esta persona. Así nos decían los demonios. Esta me pertenece, es mía. Esta persona es mía, me pertenece. Tú no me puedes sacar de aquí. Y si intentas sacarme, te la mato.
Y nosotros nos levantamos con la autoridad de Cristo y le dijimos: no, no la vas a matar. Porque una vez que salga, quien la va a poseer ahora es el Espíritu Santo de Dios, y tú no vas a tener entrada a ese cuerpo. Y reprendimos con autoridad. Y muchas personas fueron libertadas de demonios, de espíritus inmundos. Entonces, cuando no tenemos esa autoridad, estamos gritando, estamos esforzándonos, estamos haciendo otras cosas porque nos falta esa obediencia. Y quiero llevarte al otro punto que para mí es de suma importancia también. El ejercer esa oportunidad requiere que nosotros nos apartemos del pecado, que vivamos en un tiempo de santidad, en un momento de santidad, especialmente cuando estamos ejerciendo esa autoridad. Dice 1 Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Y si buscáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en amor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La expulsión de demonios requiere santidad. O sea, tú no puedes dominar o tú no puedes expulsar lo que tú no has dominado en tu cuerpo. Tú no puedes dominar o expulsar lo que tú no has dominado en tu cuerpo. Si a ti te domina el chisme, pues tú no puedes reprender un espíritu de chisme en una persona. Si tú no tienes, por ejemplo, algunas situaciones de falta de perdón, tú no puedes reprender un espíritu que tenga dominado a alguien con espíritu de perdón. ¿Por qué? Porque no tendría congruencia. ¿Cómo es posible que tú quieres desatar a alguien en alguien que todavía no ha sido desatado en ti? ¿Me explico? Por eso tu mayor lucha se convierte en tu gran victoria, pero sobre todo te da el poder y la autoridad para poder operar en ese nivel y en ese lugar. Por eso es que aquellas personas, y espero que me entienda, aquellas personas que, por ejemplo, antes de venir al Señor han bregado con brujería, con espiritismo, con cuestiones de espirituales, y han tenido que pasar por esa situación, cuando vienen a los pies del Señor y Dios los liberta, son gran instrumento en el área espiritual y en la guerra espiritual, porque conocen y han vencido las fuerzas del mal. Por eso no te desanimes si quizás en tu peregrinaje has estado luchando con algunas cosas que te ha costado vencer. Yo te digo en el nombre de Jesús que esa prueba, que esa tentación o que esa situación que estás llevando, cuando tú obtengas la victoria, te convertirás en una herramienta y en un poder que Dios va a desatar sobre tu vida para poder llevar libertad a otros, en el nombre de Jesús. En Juan capítulo 14 versículo 30 lo estuve mencionando el viernes pasado, que Jesucristo dijo estas palabras. Dice: no hablaré ya más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Me encanta esta porción bíblica, porque Cristo nos ilustra de que el enemigo no tenía nada, absolutamente nada de qué agarrarse de Jesús. Cuando Jesús iba a reprender un demonio, los demonios entendían y veían de que dentro del cuerpo de Jesús no había ningún ser, no había ningún otro espíritu, no había una área en la cual ellos dijeran o pudieran señalar: tú tienes problemas con esto, a ti te falta esto. Jesucristo dijo: el enemigo no tiene absolutamente nada en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Y así debemos de ser nosotros. El enemigo va a señalar tus pecados, va a señalar mis pecados, y cuando estemos en guerra espiritual tenemos que procurar
de alguna manera, como dice la Escritura, presentarnos como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, porque el enemigo va a venir a escudriñar tu vida. Si hay pecados y hay cosas que estamos cubriendo, entonces no vamos a tener esa autoridad espiritual. Por eso es que ejercer autoridad espiritual requiere santificación, apartarse del pecado. Y eso me lleva también a tener tiempos de ayuno, tiempos de oración intensos. Si vamos a reprender un demonio, si encontramos una persona que está atada, vamos a someternos a ayunos intensos, a oraciones intensas. ¿Para qué? No porque vamos a ganar el poder y la autoridad de Dios, no, es porque nos vamos a volver disponibles al poder que ya ha sido concedido. Dios dice: aquellos que se limpiaren de estas cosas serán instrumento en mis manos. Entonces, la oración y el ayuno no necesariamente te gana el poder, no, te hace disponible y te hace un vaso limpio para que Dios use el poder que ella dijo que iba a usar en ti. En Marcos capítulo 9, versículo 29 se cuenta una historia donde los discípulos intentaron, como a veces nosotros lo hacemos, gritamos, echamos saliva, golpeamos, lo agarramos a bofetadas para ver si el demonio se sale, pero el demonio no sale. El demonio no sale y se ríe de nosotros. ¿Ya? Me recuerdo que el hermano Jorge y yo estamos reprendiendo un demonio en Northfield. Estamos en un ayuno, estamos reprendiendo. Entonces yo lo cuento esto jocosamente, pero Jorge se recordar muy bien y siempre lo hemos conversado. Y cada vez que él iba a representar, a reprender el demonio se reía. Y entonces Jorge más le gritaba y entonces el demonio se reía. Y ojo, que no estoy tratando de menospreciar el trabajo que estábamos haciendo, pero después llegábamos a reprender y el demonio empezaba a llorar. Y cada vez que Jorge lo reprendía, el demonio se reía. Y después nos reíamos de esa situación, porque siempre el enemigo va a buscar cómo está nuestra condición, cómo está nuestra vida. Hemos estado orando, hemos estado ayunando. Y aquí me llama la atención en Marcos capítulo 9, versículo 29, que los discípulos le dijeron al maestro: maestro, nosotros no pudimos reprender este demonio, nosotros no pudimos liberar a este chico. ¿Qué pasó? Y en Marcos capítulo 9, versículo 29 le dijo: este género con nada puede salir, sino es que con oración y qué, y con ayuno. Entonces hay niveles de autoridad espiritual que tú los vas accesando a medida que te vas purificando, a medida que vas orando y que vas intercediendo en el mundo espiritual. Hermano, el ejercer la autoridad espiritual no es estar comiendo todos los días y estar viendo Netflix todos los días. No, es un tiempo de sometimiento, es un tiempo de comunión, es un tiempo de santificación, de ayuno, de trabajo, de pasar momentos y tiempos con el Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios va a empezar a usarte poderosamente. Y es hermoso ver cómo una persona puede estar atada, sin fuerza, sin deseo de vivir, y tú llegas con la autoridad de Cristo y reprendes ese demonio y esa persona está libre en el nombre de Jesús. Eso es hermoso verlo. Y que Dios te haya usado a ti y que tú seas el instrumento para esa liberación. Pero hay que dejar de comer. Pero no para perder peso, sino para buscar la presencia de Dios. Yo meto 2 jonrones. Yo cuando voy a ayunar digo: Señor, voy a buscar tu presencia, pero también me voy a poner delgado. Pero debemos de buscar a Dios intensamente, para que siempre estemos listos para que Dios nos use. Quiero ir resumiendo con esto. Por favor, ponga atención. ¿Qué necesitamos para ejercer correctamente esa autoridad? Número 1, debemos de estar siempre en el bando correcto. Asegúrate de estar en el lado correcto.
Asegúrate. Un principiante de brujería estaba con su maestro. Estaban echando brujería en todas las casas. Cuando este maestro llegó a aquella casa donde habían hijos de Dios, el maestro le dijo al principiante: allí no podemos hacer nada. Nosotros no podemos echar brujería en esa casa. El principiante le preguntó, le dijo: ¿por qué? No, porque esa gente tienen ahí un Cristo ahí que no nos deja entrar. ¿Cómo? Sí, ahí no podemos hacer brujería. Espérate, en esa casa nosotros no podemos hacer brujería porque ahí ellos tienen un Dios el cual es más poderoso y más limitado y más grande que el que nosotros tenemos. Sí, ahí no podemos hacer. Pues entonces yo estoy en el bando equivocado. Tú quieres estar con el bando más fuerte. Y el bando más fuerte, el reino más fuerte, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, ¿cuántos lo creen? Asegúrate de pertenecer a ese reino, que seas de Cristo. Asegura de tener la fe para creer lo que ya Cristo te ha delegado. Quiero que te lleves con esto en tu mente y en tu corazón. Tus palabras tienen poder. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres una hija y un hijo de Dios que tiene poder en esa lengua. Yo quiero que te vayas de aquí pensando y creyendo con fe de que tienes autoridad. Y que ellos no se van a someter a ti, se van a someter a Cristo. Porque el Señor se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tendrán que humillarse y tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. Y eso está en tu boca. Eso está en tus palabras. Y debes de creerlo con fe. ¿Puedo hacer un paréntesis? Esto no me gusta enseñarlo porque se malinterpreta. No, el domingo les voy a hablar de esto. Próximo domingo yo les voy a hablar de las 3 armas más poderosas que nosotros tenemos. Y les voy a hablar de algo que algunos de ustedes se van a quedar impresionados. Número 3. Debes recordarte de vivir. El grupo de alabanza me ayuda. De vivir en obediencia, en santidad. De tener un tiempo de comunión intensa con tu Padre Celestial. Toda autoridad pública se sostiene mediante una comunión privada. Se lo voy a repetir. Toda autoridad pública se sostiene mediante una comunión privada. Si no tienes comunión en privado, ¿sabes lo que solía hacer Jesucristo? Jesucristo salía muy temprano a orar por la mañana. Y cuando terminaba de orar, agarraba a sus discípulos y le decía: vamos a expulsar demonios. Primero busquemos a Dios y después ejerzamos la autoridad que Dios nos ha dado. Escuche esto, pon atención. No necesitas ser más fuerte que el demonio. Necesitas permanecer bajo la autoridad de aquel que ya te ha enviado. Quiero recordarte algo. Tú no expulsas a los demonios porque el enemigo sea débil. Es porque tú llevas a alguien que es más fuerte que él. No es que el enemigo es débil, no, él es muy fuerte. Pero más fuerte el que tenemos con nosotros. Él tiene poder, pero más poderoso es el que está con nosotros. Ponte de pie. La autoridad espiritual no es una fórmula que aprendemos. Es una autoridad que recibimos. No son palabras aprendidas, no son oraciones aprendidas. Es una relación que tenemos con Jesús. Es estar en el lugar correcto, con la persona correcta, y dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. No entramos en guerra espiritual tratando de conseguir una victoria.
permanecemos en Cristo y ministramos desde una victoria que haya sido ganada ya por Jesús. Voy a entrar para ganar esta victoria. No, vas a entrar para consumar lo que ya Cristo ganó en la cruz del Calvario. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, tienes autoridad en Jesús. Ya Cristo lo venció públicamente en la cruz. Quiero recordarte esto. Quiero terminar con eso. Quiero que cierres tus ojos y ponga atención a lo que te voy a decir. El hombre fuerte puede estar armado. El hombre fuerte puede estar muy posicionado. El hombre fuerte puede tener autoridad y posesión de un cuerpo. El enemigo no está jugando y va a luchar para destruir tu vida y la vida de toda tu familia. Pero cuando llega alguien más fuerte, puede despojar y desarmar aquel que tiene dominio y control. Quiero recordarte algo. Esa autoridad que Cristo quiere que ejerzas ya se te ha sido dada. Ejércela. Levanta tu voz, levanta tus manos y ejerce esa autoridad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, levantamos, quiero que levante tu mano. Señor, levantamos nuestras manos y hoy queremos pedirte, oh Dios, que nos hagas entender, que nos hagas conscientes de lo que ya tenemos en nuestras manos. Padre, si hay algo que nos haga falta, añádelo. Si es más obediencia, si es más santificación, si es más comunión, si es más empoderamiento, Señor, oh Dios, de tu Espíritu. Hoy queremos ponerte disponible. Hoy queremos ponernos disponibles, Señor. Si hay algo que necesitamos agregar a nuestra vida, si necesitamos fe, si necesitamos creer lo que ya nos ha dado, Señor, esta mañana, Padre, levantamos nuestras manos hacia ti y queremos decirte que queremos ser portadores de esos elementos imprescindibles para poder ejercer tu reino aquí en la tierra, para desplazar toda fuerza del enemigo, Señor. Hoy declaramos, oh Dios eterno, que nos vamos a llenar de tu poder, de tu autoridad, Señor, porque tú ya nos las has entregado. Vamos, tú ya las has entregado. Sí, Señor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque tenemos poder y autoridad en tu nombre. Gracias, Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y ejerce esa autoridad en el Dios. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nuestra hermana nos despide en oración. Aleluya, bendito sea Dios.
Qué rico es que podamos tener esa autoridad de parte del Padre, ¿verdad? En nuestras vidas. El Señor está urgido de que podamos ejercer la autoridad que Él ya nos confirió. Nosotros somos los que estamos atrasados, pero Él está esperando que nosotros podamos hacer algo en el mundo espiritual. Bendito sea Dios por su palabra. Vamos a orar, iglesia, porque ya luego el otro grupo viene. Pero recuerde, llévese la palabra en su corazón para ejercerla y para ponerla por obra. No hay nada imposible para Jehová. No hay nada de lo cual no podamos ser libres. La cobertura del Eterno está con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Salvador, por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo que hiciste en esa cruz del Calvario, porque allí, oh Dios, venciste toda tiniebla, venciste todo lo que nosotros podamos enfrentar en nuestras vidas, y contigo somos más que vencedores, Cordero Santo. A ti te damos todo honor y toda gloria en esta mañana. Seas tú, oh Dios, reverenciado en este lugar. Lleva con bien a tu iglesia, lleva con bien a tus hijos. Como has guardado su entrada a este lugar, guarda su salida, y puedan llegar, oh Dios, a sus casas llenos de la presencia tuya, para repartir a los suyos y para que tu gloria se establezca en medio de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria y todo honor por los siglos de los siglos. Y su iglesia dice: